La palabra pedagogía tiene su origen en el griego antiguo paidagogos. El término está compuesto de paidos, que significa niño, y gogía, que significa conducir o llevar. Por lo tanto, el concepto hacía referencia al esclavo que llevaba a los niños a la escuela. En la actualidad, la pedagogía es un conjunto de saberes que están orientados hacia la educación, entendida como un fenómeno que pertenece intrinsecamente en la especie humana y que se desarrolla de manera social. Yo creo que el fin de la educación es el desarrollo del ser humano mismo, ¿no? La educación nos permite conocer cómo nosotros podemos responder a las diferentes situaciones que nos pone las realidades. Entonces, el fin de la educación es permitir lograr el desarrollo del ser humano. ¿Y la educación es un arte? Sí, es un arte en el sentido de que es un proceso donde se hacen y se rehacen cosas, formas, métodos, como cuando uno aprende un instrumento, está aprendiendo a tocar algún instrumento, está en ese repetir, en ese rehacer, y de allí que podríamos decir que la educación es un arte. En la actualidad, la pedagogía es un conjunto de saberes que están orientados hacia la educación, entendida como un fenómeno que pertenece intrinsecamente en la especie humana y que se desarrolla de manera social. La pedagogía, por lo tanto, es una ciencia aplicada con características psicosociales que tienen la educación como principal interés de estudio. La pedagogía como ciencia cumple con las características principales de la ciencia, es decir, tiene un objeto propio de investigación, se ciñe de un conjunto de principios reguladores, constituye un sistema y usa métodos científicos como la observación y la experimentación. En realidad el concepto de pedagogía va teniendo como muchos cambios. Hoy está bastante debatido por el tema de que viene más bien desde el aspecto de la enseñanza de los niños, ¿no? Etimológicamente hablando, la pedagogía es la enseñanza de los niños. Hoy, como tenemos este fenómeno del aprendizaje continuo, muchos hablan pues más bien de la educación o de la andragogía para diferenciar cuando es el aprendizaje para los adultos, o como un concepto de aplicar un proceso sistemático para que se dé un aprendizaje bajo un objetivo. La educación puede definirse como el proceso de sociabilización de los individuos. Al educarse, una persona asimila y aprende conocimientos. La educación también implica una concienciación cultural y conductual, donde las nuevas generaciones adquieren los modos de ser de generaciones anteriores. El proceso educativo se materializa a una serie de habilidades y valores que producen cambios intelectuales, emocionales, sociales en el individuo. De acuerdo al grado de concienciación alcanzado, estos valores pueden durar toda la vida o solo un cierto periodo de tiempo. Bueno, ahorita nos encontramos con el docente Teodoro Rubio, que nos va a sacar algunas dudas que tenemos. Díganos, ¿cuál es la diferencia que existe entre pedagogía y educación? A ver, creo que lo fundamental es que los docentes sean primero educadores. Es decir, se puede ser enseñante, se puede ser educador. Por lo tanto, la educación sería un sistema en el que no se base solamente en los conocimientos que se dan a los estudiantes, sino que haya algo más, que haya una integración total. Y la pedagogía sería ya el sistema concreto que un docente lleva para impartir esa educación. ¿Cuál es la función que cumple la pedagogía? La pedagogía es fundamental, es decir, la pedagogía influye según el ambiente, influye según muchas circunstancias, pero la pedagogía es fundamental. El docente tiene que tener una pedagogía para impartir sus clases y de esta forma transmitir la educación. Ya para terminar la entrevista, ¿cuál usted cree que la cultura influye en la educación del ser humano? La cultura influye en la educación del ser humano. Sí, sin duda. Una persona que está inserta en la cultura siempre influye en esa educación, por supuesto. Muchas gracias. A usted. La pedagogía no puede existir sin educación, ni la educación sin pedagogía.
A veces se tiende a confundir los términos o no tener claro los límites entre uno y otro. Por eso se considera necesario delimitar las semejanzas y diferencias entre una y otra.